Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, yo también quiero agradecer la comparecencia a iniciativa propia del señor ministro, que yo creo que consolida la tendencia, ¿no?, de toda esta legislatura, y creo que, que es muy positivo, ¿no?, y que no es habitual, además. Por lo tanto, yo se lo agradezco. En segundo lugar, ya entrando en el fondo de la cuestión, ¿no?, usted se ha centrado en los logros macroeconómicos, que, pues sí son evidentes, ¿no?, pero creo que esos logros macroeconómicos hay que contrastarlos con la microeconomía, que es la que afecta a la gente de la calle, es la que afecta a la pequeña y mediana empresa, a la economía social, a las familias, ¿no? Y ahí es donde se produce una disociación entre los dos escenarios. Si efectivamente esos logros económicos están beneficiando fundamentalmente al ámbito financiero y especulativo. De hecho, usted en su intervención se ha referido como uno de los grandes logros el ámbito que se refiere a esta reforma estructural del sistema financiero, ¿no?, incluso a la unión bancaria en el ámbito europeo, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, se ha referido también a los ámbitos que se refieren a la prima de riesgo, con esa buena imagen del país, de la que seguramente usted ha contribuido de forma importante con su presencia en los ámbitos europeos, ¿no? Y eso no tengo obstáculo en reconocérselo, ¿no? Pero no es más cierto que a la gente de la calle, a la economía real, a la economía productiva, que es la base fundamental, al menos en mi país es la base fundamental, ¿no?, de todo el sistema, pues no le están llegando estos logros, ¿no? Es más, usted se refiere a esas reformas financieras como uno de los grandes elementos que han propiciado estas mejoras macroeconómicas, pero hoy mismo hay un antiguo responsable del Banco Central Europeo, ahora en una de las grandes entidades financieras del Estado español, que dice precisamente lo contrario, es decir, que las medidas que se han tomado en el ámbito estatal no son la causa de la estabilización de la economía, ¿no?, que son más bien las medidas que se han tomado desde el ámbito financiero y monetario del Banco Central Europeo, ¿no? Y creo que, en cierta forma, tiene razón, porque las medidas estructurales que usted ha impulsado, precisamente desde nuestro punto de vista, han propiciado esa disociación entre ese ámbito económico-financiero y la economía real, ¿no? Usted habla de competitividad, ¿no?, y ha hablado también con la importancia de la reforma laboral, la reducción de los costes laborales, ¿no? La reducción de los costes laborales no es un elemento básico para la competitividad en el contexto europeo que estamos. Desde luego, en mi país, en Euskal Herria, no lo es en absoluto. Es decir, los elementos básicos de competitividad en mi país son los costes energéticos, los costes financieros. Y en esos dos ámbitos, el fracaso de la política del Gobierno es total. Estamos con unos costes energéticos muy por encima de la media de la Unión Europea, desde luego muy por encima de nuestros competidores, es decir, de Francia, Alemania, Reino Unido, etcétera, ¿no? En el ámbito de los costes financieros seguimos estando también por encima de nuestros competidores y la media de la Unión Europea. Tenemos otras de las dificultades básicas, que es el acceso al crédito por parte de las pequeñas y medianas empresas, las familias, etcétera, y ese es también un obstáculo real que impide las nuevas inversiones, precisamente para abordar una nueva etapa de competitividad, y ahí el panorama sigue totalmente estabilizado. Por lo tanto, nosotros pensamos que hay que hacer esa disociación, ¿no?, entre otras cosas porque basar la competitividad en la reducción de los costes laborales, eso lo que genera en última instancia es un menor consumo, unas menores ventas, una menor producción, un menor empleo. Es decir, eso lo que hace es profundizar en la espiral de la recesión, mientras que los elementos de competitividad tendrían que ir en una dirección muy contraria. Es decir, reducir los costes laborales nunca nos va a hacer más competitivos que Marruecos, que el norte de África, que Asia, etcétera, ¿no? Es decir, ahí no tenemos la competitividad, no está ahí. Y los elementos de competitividad con quien tenemos que nosotros mirar adelante, que es el ámbito de la Unión Europea, Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, es decir, no se basan en esos elementos, sino que se basan precisamente en la calidad, en la I+D+I, y la calidad también va muy unida, por ejemplo, también a una buena implicación de los trabajadores y trabajadoras en el propio proyecto industrial, ¿no? Y eso va unido también a unas remuneraciones dignas y que les hagan también sentirse realizados en su labor, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos que impugnar ese ámbito que usted marca como de las reformas estructurales que van a propiciar
la salida de la crisis, ¿no? Y hay dos elementos que además a nosotros nos preocupan y que quiero poner encima de la mesa, que quizás no sean de su competencia directa, pero sí del Gobierno. Yo creo que hay en el horizonte dos peligros importantes para la economía del Estado español y también nos afecta a la economía de Euskal Herria, que es una previsible burbuja en el ámbito energético, tanto en lo que se refiere al coste de la electricidad como al coste del gas. Se están produciendo elementos especulativos muy preocupantes que recuerdan a la época de la especulación en el ámbito del ladrillo. Y además detrás de esos movimientos están también agentes que son muy comunes, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento que hay que abordarlo antes de que se produzca. Es decir, lo que ha sucedido en el mes de diciembre con el tema de la energía, lo que se puede y se prevé ya y se anuncia en los ámbitos más implicados que puede pasar con el precio del gas, eso puede ser un elemento que destruya la competitividad del sector productivo del Estado español y, desde luego, que afectará de forma muy negativa al ámbito de la economía vasca, que es una economía muy competitiva, muy avanzada en cuanto a productos, pero que son unos productos que se basan en un consumo alto o importante de energía, ¿no? Por lo tanto, pensamos que ese es uno de los elementos que el Gobierno tiene que abordar antes de que se produzca, precisamente para no repetir la historia pasada de la burbuja inmobiliaria que estuvo ahí hinchándose durante años y años y que llevó a la situación que ha llevado. Y también creo que el Gobierno, y con esto voy acabando, tiene que ir avanzando también en un cambio de política. Es decir, su política está centrada en las grandes empresas, además en las grandes empresas que se mueven más en el ámbito financiero especulativo. Le voy a poner un ejemplo. Es decir, hoy mismo, ahora, en estas horas o dentro de poco, el presidente del Gobierno va a estar en Estados Unidos con Obama y se ha hecho acompañar de las 9 grandes empresas que han estado detrás de toda la crisis pasada, detrás de todo el movimiento especulativo. Y creo que eso no es lo representativo de la economía productiva del Estado español. Creo que es más importante que los gobiernos, en vez de fijarse en esas empresas que son más del pasado que del futuro, en esas especies de mamuts, ¿no?, es decir, que son del pasado, se fije en las pequeñas y medianas empresas, en empresas innovadoras. De mi país, por ejemplo, yo ahora mismo conozco 3 empresas que se están implantando en Silicon Valley. Y son pequeñas y medianas empresas que están en el ámbito de la tecnología y que se sienten huérfanas de apoyo de los gobiernos, tanto el gobierno estatal como el gobierno de mi país. Y creo que esa es una reflexión que yo me veo la obligación de poner encima de la mesa porque creo que es importante. Si hay que centrarse más en ese ámbito de la pequeña y mediana empresa innovadora, que la hay, que está generando mucho empleo y que es una empresa de futuro. Y creo que el Gobierno sigue anclado en esa economía del pasado, en esa economía especulativa que no tiene futuro y que, sobre todo, que puede poner en dificultades al futuro del Estado y también al futuro de mi país, ¿no? Con eso simplemente quiero acabar, volviéndole a agradecer su comparecencia y expresarle que esas reflexiones las hacemos no con intención de zaherir, sino con intención constructiva de que se aborden elementos que para nosotros son importantes. Muchas gracias.